Terminó el año y este 2018 nos dejó hechos insólitos, conmovedores e incluso inexplicables. Hoy veremos 10 hechos misteriosos e importantes que ocurrieron en el 2018. Antes de ver los hechos que nos dejó este 2018, los invitamos a que se suscriban al canal. Esto nos ayuda a crecer y traerles mejor contenido. También a que activen la campana de notificación para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video. Comencemos. Número 10. La primera muerte peatonal causada por un vehículo autónomo. Un vehículo autónomo de Uber que estaba realizando una prueba causó la muerte de una mujer en Temple, Arizona, en marzo de este año. Se cree que es la primera muerte de un peatón ocasionado por un vehículo autónomo. Aunque el automóvil tenía un conductor de respaldo, ni este ni el sistema de sensores LIDAR y radares percibieron a tiempo a una mujer que estaba tratando de cruzar la calle con una bicicleta. Número 9. Rusia envenena a un espía en Inglaterra. Aunque muchas personas piensen que el tema de los espías es solo de la ficción o de guerras anteriores, en la actualidad todavía existe esta profesión. Sergei Skripal y su hija Gila, de 33 años, fueron hallados inconscientes en un banco de un centro comercial en Salisbury, Reino Unido, el domingo en la tarde. Sergei, de 66 años, sirvió durante mucho tiempo en la Dirección Principal de Inteligencia de Rusia y fue coronel del ejército ruso. Durante años actuó como doble agente, pasando información tanto a Rusia como a Inglaterra. En el 2006 fue descubierto y condenado por el Tribunal Militar del Distrito de Moscú a 13 años de cárcel en alta seguridad por espionaje y alta traición. En el 2010, tras 4 años encarcelado, Sergei se benefició del mayor intercambio de espías desde la Guerra Fría. Este fue liberado con otros 3 presos, a cambio de 10 espías de Rusia que fueron arrestados por el FBI en Estados Unidos. Este hecho solo demuestra que las relaciones entre el Reino Unido y Rusia siguen tensas a pesar de tantos años. Número 8. El hockey sobre hielo une a Corea. Las mujeres que forman parte del equipo de hockey sobre hielo de Corea del Norte y Corea del Sur compitieron como un solo equipo en la 23ª edición de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang. Esta fue la primera vez que los dos países participan con un equipo olímpico unificado. El equipo perdió su primer partido contra Suiza. Sin embargo, por su lado, Corea del Sur ganó un total de 17 medallas en los Juegos, incluyendo 5 medallas de oro. Si bien al grupo no le fue bien, es un avance para mejorar las relaciones entre ambos países. Número 7. Las extrañas anomalías del Sol. Los empleados del observatorio solar Sunspot en Estados Unidos fueron sorprendidos por el FBI y obligados a abandonar el lugar. El laboratorio que se encarga de estudiar el Sol habría captado una fuerte actividad solar que los ponía en riesgo. Sin embargo, esta teoría es bastante dudosa, pues a 1 milla del lugar continúa funcionando el observatorio Apache Point. Según medios estadounidenses, el sheriff del condado no tenía conocimiento previo de que el FBI cerraría el lugar. Esta información alarmó a millones de personas y levantó diversas sospechas. Una de ellas era que el observatorio habría captado naves extraterrestres en el Sol y que el gobierno quería silenciar esta evidencia. El misterio detrás de la intervención tiene a miles alarmados, sobre todo después de conocer los hallazgos que una astrónoma estadounidense, Gina Colvin-Hill, difundió en Facebook. En esta se mostraría a varios objetos no identificados sobrevolando las manchas solares que aparecieron en la enorme estrella, días antes y después de la intervención del observatorio. Además, se tienen capturas de un dron, en la cual se ve a los propios miembros del FBI utilizando el observatorio solar. Sean ciertas o no las especulaciones de las personas, es bastante rara la forma en la que el FBI actuó en este caso. Número 6. Una pilota de combate rompe la barrera del género en Japón. Japón, cuya fuerza laboral está dominada por hombres, nombró a su primera pilota de combate en agosto. La teniente primera Misa Matsushima, de 26 años, se unió a la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón en el 2014. La Fuerza Aérea comenzó a aceptar solicitudes de mujeres en 1993. Sin embargo, las mujeres no pudieron presentar solicitudes para convertirse en pilotos de combate sino hasta el 2015, cuando se levantó la prohibición como parte de una iniciativa nacional para aumentar la cantidad de mujeres en los lugares de trabajo. Misa es la primera de muchas mujeres que rompen esa barrera de género en Japón y que dan un paso más a la igualdad que tanto anhelan. Número 5.
Un grupo de investigadores han informado sobre un nuevo tipo de adaptación humana al océano. Según la revista especializada Cell, los miembros de un grupo étnico conocido como los Bajau, que tradicionalmente viven en casas flotantes al sudeste asiático, han evolucionado para convertirse en mejores buzos. Los hallazgos de los investigadores revelan que los pobladores, independientemente de si se dedican al buceo o a otra ocupación, tienen vasos que son 50% más grandes que los de aquellos que viven a 24 kilómetros del mar, es decir, en tierra firme. Los estudios han demostrado que los vasos de mayor tamaño pueden ayudar a los animales marinos a bucear a mayor profundidad. Número 4. Una nueva guerra fría. Por primera vez, la empresa china Huawei superó las ventas de teléfonos de Apple. Vendió más de 54 millones de móviles en el segundo trimestre del 2018, en comparación con los 41 millones de Apple, ambas por debajo de Samsung. Sin embargo, el éxito de la empresa es todavía más impresionante, considerando que Huawei no ha logrado incursionar en algunos de los mercados más grandes del mundo, incluido Estados Unidos, en parte debido a temores de espionaje corporativo y gubernamental. El arresto de una alta ejecutiva de Huawei eleva las apuestas en que la batalla entre Estados Unidos y China por la supremacía tecnológica será mucho más intensa. Estados Unidos reclama la extradición de la hija mayor de Ren Zhengfei, fundador de Huawei. Está en el corazón de las ambiciones de China: reducir su dependencia de la tecnología extranjera y convertirse en una potencia de innovación por derecho propio. China está inyectando cientos de miles de millones en su plan Hecho en China 2025, que apunta a convertir a China en un líder mundial en industrias como la robótica, los coches eléctricos y los chips de computadora. La introducción de la tecnología inalámbrica 5G depende únicamente de Huawei, y esta es una prioridad absoluta para el gobierno chino. Mientras tanto, Estados Unidos ha dejado claro que pretende rechazar el creciente poder tecnológico de China para mantener el dominio estadounidense mundial. El mismo presidente Donald Trump ha tratado de abordar estos problemas directamente. Su gobierno dice que los cientos de miles de millones de dólares en aranceles que se aplican a los productos chinos son parte de un esfuerzo nacional para evitar que China robe tecnología estadounidense. Los funcionarios también dicen que China debe dejar de obligar a las empresas a entregar secretos comerciales como condición para el acceso al mercado chino. Sin duda, la batalla de estos dos titanes tecnológicos ha comenzado. Número 3. Un temblor en todo el mundo. El 11 de noviembre se produjo un misterioso sismo en todo el mundo. Su epicentro fue a 25 kilómetros de la costa de Mayotte, una isla francesa cerca a África y al extremo de Madagascar. Lo impresionante no fue su intensa escala, sino que nadie en el mundo lo sintió. Las ondas sísmicas se fueron propagando en todo el mundo, sonando decenas de sensores en Zambia, Kenia y Etiopía. Luego atravesó el océano zumbando a lo largo de Chile, Nueva Zelanda, Canadá e incluso Hawái, a 17.000 kilómetros de distancia del epicentro original. Todo el sismo duró 20 minutos. En estos 20 minutos, las ondas recorrieron todo el mundo. Los científicos no tienen respuesta ni explicación. Un sismo que fue imperceptible y sin precedentes en la historia recorrió todo el mundo, pero hasta el momento nadie sabe a qué se debe. Número 2. Embriones artificiales. Un equipo de la Universidad de Cambridge utilizó células madres y un andamio tridimensional para desarrollar una estructura parecida a un embrión de ratón natural. La hazaña podría aclarar por qué suceden los abortos naturales, sin necesidad de óvulos o espermatozoides, solo células madre. Sin embargo, en el Reino Unido, los embriones humanos solo están disponibles para el estudio cuando tienen menos de 14 días. El equipo de Cambridge espera que, al avanzar en sus estudios, se pueda profundizar en la investigación del desarrollo embrionario, más allá de ese periodo inicial, cuando muchos embarazos quedan interrumpidos. Este logro no solo incentiva una nueva investigación del origen de la vida, sino también un replanteo de los debates bioéticos de la actualidad. ¿Esto se considera vida? ¿Estamos jugando con la vida? ¿Creamos vida? ¿Queremos asemejarnos a Dios? ¿O nos consideramos a nosotros mismos nuestros propios creadores? Número 1.
¿Un emisario extraterrestre? Cuando hablamos de asteroides no hablamos de objetos realmente raros, sin embargo existe uno que guarda un misterio grande que lo rodea. Hablamos del Oumuamua, un objeto en forma de cigarro, venido de otro sistema estelar y que fue detectado recientemente. A pesar de su forma peculiar, no tiene otra diferencia de los otros asteroides, sin embargo el verdadero misterio radica en la ruta del asteroide. Para ponernos en contexto, este es un objeto que ha cruzado durante millones de años la Vía Láctea, en una sola dirección. Sin embargo, ignora por completo el poder de atracción de todos los planetas, incluso el de nuestro Sol, y una vez que pasó cerca a la Tierra, giró y aceleró, cambiando totalmente su ruta. Algunos afirman que se trata de una sonda alienígena, una misión de reconocimiento para explorar el sistema solar, que fue enviada de manera intencionada a la Tierra. Lo cierto es que el brusco cambio no ha sido visto jamás en la comunidad científica, y el día de hoy el objeto se encuentra fuera de nuestro sistema solar. Resulta realmente perturbador ver cómo el objeto gira y acelera una vez roza la Tierra, como si el objeto finalmente hubiese encontrado lo que buscaba. Gracias por ver nuestro último video del año hasta el final. Déjanos abajo en los comentarios sobre qué temas te gustaría que traten nuestros próximos videos. Les deseamos un feliz año 2019 y no se preocupen que el próximo año vienen mejores videos. Hasta la próxima.